Listo. Para explicar foreign key y primary key voy a utilizar un tipo de base de datos que se llama relacional. Tipo de base de datos relacional. ¿Qué es este? ¿Qué es? O sea, ¿cómo se maneja este tipo de base de datos? Bueno, pues representa a la base de datos como una colección de tablas relacionadas entre sí. Y para esto se necesita demasiado foreign key y primary key. Primary key lo voy a explicar y como que van a hacer relación con lo que acaba de decir. Primary key son datos que son únicos e irrepetibles con el tiempo. Por ejemplo, la cédula de ciudadanía o un código único que se le dé a un producto o a una venta, como ya lo expliqué en los ejemplos anteriores. Ese es primary key. Por ejemplo, ya vamos a manejar que nuestro primary key va a ser la cédula de ciudadanía de un trabajador. Entonces acá, cédula de ciudadanía, X, no, X número, pero obviamente no se repetirá nunca. Y el nombre, por ejemplo, acá podríamos tener dos Juanitas Suárez, un Nicolás Pérez, cosas así. Entonces, bueno. Y cada quien tendría pues de su profesión, en dónde trabaja, bueno, su profesión, en qué parte de tu empresa trabaja, em, no sé, su número de teléfono, cosas así. ¿Listo? Pero para la tabla de nómina vamos a manejar solamente la cédula de ciudadanía y el salario. Porque puede que hayan dos Juanitas Suárez, pero una Juanita Suárez gane 3 millones y la otra gane 5 millones. ¿Cómo vamos a diferenciar esas identidades? Pues con el número de ciudadanía, que sería nuestra primary key. Esta primary key sería la que se relacionaría con las otras tablas. Entonces, de esta CC pasaría a otra tabla. Y ahí vamos a hablar sobre foreign key o llave foránea. ¿Qué son llaves foráneas? Son los datos que están relacionados con otros datos de otras tablas, pero que se encuentran en otras tablas. Por ejemplo, el salario, que ya acabé de decir. Juanita Suárez 1 se ganaría 3 millones y Juanita Suárez 2 se ganaría 5 millones. Este dato entonces se pasaría a ser foreign key. Y en esta otra tabla, que casi no se alcanza a ver mucho por el brillo de esto y por la cámara y por todo, pero dice cédula de ciudadanía y función. ¿Entienden? Como por así decirlo, como este trabajador tiene estas funciones. Y aquí cabe como la la base de datos relacional y lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, imagínense, un trabajador puede ganar un salario, pero un salario, pues, o sea, el mismo monto del salario puede ser dado a la empresa a varios trabajadores. Me explico. Juanita Pérez gana 3 millones. ¿Listo? Entonces ese sería uno. Gana 3 millones. Y sería uno. Porque no puede ganar más de eso, ¿me entienden? No va a ganar otro salario, uno de 3 millones y otro de 5 millones en la misma empresa. Bueno, no es usual. Entonces, solamente una persona se gana un usuario. Relación uno a uno. Pero ¿qué pasa con el salario? El salario son 3 millones. El monto es el mismo tanto para Juanita Suárez 1 como para cualquier otra persona que trabaje haciéndolo, o sea, haciendo lo mismo que ella hace y que por lo tanto se gane el mismo monto de salario en la nómina. Eso quiere decir que el mismo monto de salario, que serían 3 millones, pueden ser ganados por más de una sola persona. Es decir, que el salario sería uno y los trabajadores que ganen ese mismo salario serían muchos. Muchos va a ser representado con una N. Entonces, relación uno a muchos. Y, por ejemplo, en las funciones. Digamos que muchos trabajadores tienen las mismas funciones y las funciones son hartas. Entonces, muchas funciones, que va a ser M, y muchos trabajadores que tengan esas mismas funciones, que va a ser N. Entonces, esa relación se llamaría muchos a muchos. Ah, listo. Por esa parte ya está explicada foreign key, primary key
y las relaciones y el modelo de tabla de base de datos relacional.